desde México, Glaer Eliezer Vivas Tux. Él es un investigador independiente, licenciado en turismo por el Benemérito Instituto Campechano, investigador independiente, ha presentado charlas a nivel local, nacional e internacional sobre el patrimonio funerario y la importancia de su conservación. Actualmente dirige Cementerios de Historias, una empresa que está dedicada a ofrecer eventos culturales en el Cementerio General de Campeche, México. Te doy la palabra, Glaer. Ahora te habilitamos el micrófono. Um, sí, Sonia. Ay, Sonia se le apagó la compu. A ver si te puedo habilitar yo el micrófono. Fíjate si lo puedes hacer vos, Glaer. Ahí está. No. Bueno, mientras que estamos aquí esperando que mi anfitriona pueda conectar la máquina, vamos a comentar que este año hemos tenido diversos auspiciantes. Una gran parte de ellos son las diferentes municipalidades que a través de la revista estuvieron y están haciendo los seminarios de patrimonio funerario. Uno de los integrantes es Fernando Hércole, está ahí entre los participantes. Él es de la Municipalidad de La Paquita, donde nosotros lo vamos a ver cuando yo dé la disertación la semana próxima sobre estos espacios tan grandes que tenemos en Córdoba, donde están divididos grandes extensiones de terreno por diversas rutas. Esta parte de estas rutas, bueno, lo mismo que nos comenta Claudia, los que han comentado otros disertantes respecto de que es un trabajo bastante arduo. El martes estaba hablando una señorita del cementerio de la Piedad en Misiones, aquí en Argentina, el trabajo que tenemos que hacer aquellos que queremos guiar, ¿no? Yo soy guía de turismo, guiar en un cementerio y a la vez fomentar este patrimonio funerario. Hay demasiado prejuicio, esta situación donde se cree que uno va a hablar Bueno, solamente de aspectos paranormales. Sí. Y entonces, bueno, esto es la parte interesante que tiene. Hablemos con la eternidad que realizó de una manera maravillosa Claudia, lo que hicieron ahora estos chicos de Venezuela, Voces de Mármol, que también tuvieron disertantes muy importantes, y bueno, lo que hacen las distintas redes de no, Iberoamericana o la red de Argentina o de los distintos países, con la diferencia que tanto Voces de Mármol, el encuentro patrimonial que realizamos junto con Sonia y lo que hace Claudia queda grabado para que los conocimientos vertidos en todas las disertaciones sea de acceso público y que se puedan enterar todos. Bueno, Glaer, ya está Sonia, ya te tengo aquí. Vamos, ya leí tu trayectoria. Voy a compartir tu ¿logran ponencia. escucharme? Aquí estamos. Bueno, ¿logran escucharme? ¿Cómo? ¿Escuchan? Ahí te estamos escuchando. Ok, perfecto. Hola, muy buenas a todos, saludos desde México. Mi charla va encaminada hacia los estudios genealógicos como medio para el desarrollo de los productos turísticos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cementerios? En un cementerio, evidentemente, hay personas enterradas. Estas personas, ¿cómo podemos encontrar los orígenes de estas personas? Mi charla va encaminada a cómo podemos encontrar cierta información que no está en los archivos históricos.
sino más bien está en los archivos relacionados con la iglesia o relacionados con el Estado. Entonces, yo quise dirigir esta charla hacia la información que se puede encontrar en este tipo de documentos y qué información podemos hablar. Vamos a la siguiente, por favor. Sí, bueno, cuando hablamos de personajes históricos, ciertamente solo se nos habla de la vida pública, quiénes fueron, qué hicieron. Estas informaciones evidentemente se encuentran en libros, en revistas, pero muy pocas veces se nos habla acerca de la vida privada, quiénes eran, con quién se casaron, cómo vivían, cuántos hijos tuvieron. Entonces, yo quiero hablar sobre la importancia de estos estudios genealógicos, porque a través de esta información podemos reconstruir la vida personal, la vida privada de una persona. Y a final de cuentas, la vida privada nos puede hablar de detalles que nunca se nos habla cuando en unos recorridos o en ciertamente en cualquier tour. Solo se nos habla de qué hicieron como personajes históricos, pero nunca quiénes fueron como personas. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, toda esta información se puede encontrar a través de los libros parroquiales. ¿Qué es esta información? Son los libros que se registran en las iglesias. En estos libros se registran los bautizos, los matrimonios y las defunciones. En estos libros podemos encontrar un mundo de información inédita acerca de, por ejemplo, quién bautizó a esta persona importante, en qué iglesia se bautizó, quiénes eran los padres, y a través de los otro tipo de registro, que es el registro civil, encontramos los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. En estas informaciones podemos encontrar detalles sobre la vida de la persona. En la anterior diapositiva, por favor, ahí podemos encontrar detalles sobre en qué año se casaron, cómo fueron el tipo de defunciones. En caso de México, existe una institución que es el registro civil. En esta institución se va resguardando toda la información correspondiente a cómo eran las personas. En estos documentos se registran quiénes eran, quién registra la muerte, de cuál fue la causa de muerte, a qué horas falleció, en qué dirección falleció. Entonces, toda esta información la podemos ir recopilando con el fin de proporcionarle a los visitantes un recorrido encaminado hacia la vida personal de las personas ilustres. No solo la vida pública, como le decía hace un momento, sino la vida personal. Hay muchos casos en los cuales he tenido la oportunidad de encontrar gente que se casa 2 veces o 3 veces debido a las epidemias de la época, que le muere la primera esposa, la segunda esposa, gente que tiene muchos hijos a final de cuentas, y todos estos hijos a final de cuentas resulta que son hijos no reconocidos, resulta que son hijos a partir de que tienen con sus esclavas y demás. Mucha información inédita en la cual se puede conocer acerca de estas personas, como decía, desde la vida personal. ¿Quiénes eran como personas? En la siguiente diapositiva, por favor. Toda esta información está vertida en una página que se llama Family Search. Los encargados de esta página son los mormones. En esta página está digitalizada toda esta información. Entonces el tema de si no está disponible un archivo y demás, con el tema de la tecnología, ya es más fácil acceder a esta información. He podido encontrar mucha información respecto a los personajes ilustres enterrados en el Cementerio General de Campeche gracias a esta página. En esta página he podido encontrar datos inéditos que no están en los libros, datos como las personas, cómo eran las lápidas, cómo es todo este tipo el tema funerario, desde la vida personal, cómo traen la lápida, quién la manda a hacer, por qué la entierran en ese lugar y no en el otro, cómo son los detalles de la herencia, igual cuando son personajes muy importantes, acaudalados, qué pasa con la herencia. Toda esta información se encuentra en este tipo de páginas. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tenemos todo este tipo de información? ¿Cómo la podemos facilitar hacia los visitantes?
Yo ahora, justo ahora estoy proponiendo como un caso de éxito el flyer que están viendo ahorita en pantalla. Fueron recorridos que se realizaron en el Cementerio General de Mérida, de Campeche, perdón. Estos recorridos llevan por nombre Senderos de la Memoria. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, a través de todos los callejones, los pasillos de los cementerios, a través de esta información recuperada en Family Search, en los archivos parroquiales y demás, se logró realizar un guión en el cual se pueda conocer a fondo sobre los personajes ilustres desde la perspectiva personal, más allá de qué es lo que dicen los libros, sino qué es lo que nunca se cuenta sobre ellos. En el caso de estos recorridos, se realizó a través de esta recuperación genealógica. Se pudo rastrear a las familias, familias que hoy día todavía existen, que son de las pioneras en diversos ámbitos de la cultura en Campeche, en cual no se sabía cómo habían surgido estas familias o cómo habían llegado a la ciudad de Campeche. A través de esta información se pudo rastrear acerca de cómo es que llegaron a la ciudad, cómo es que vivieron y cómo fue su vida personal justamente a través de estos libros, que por cierto, hoy casi nadie le ha hecho caso, en el cual, como les digo, nos puede dar mucha información muy interesante. Entonces, si reunimos la información de la vida pública y la vida personal de las personas, podemos dar a los visitantes un panorama más completo, ya que no solo hablamos de cómo eran como personajes, sino cómo era su vida privada, quiénes eran, cómo era su día a día. También consultando de los periódicos de la época, se puede conocer sobre cómo eran las esquelas, los formatos que se publicaban en los periódicos cuando fallecían, cómo eran los funerales y también cómo eran estas personas siendo realmente como nosotros, como personas más allá de personas ilustres, cómo eran como personas como nosotros. Desde el año pasado, en el Cementerio General de Campeche, empezó esta propuesta que realicé, aquí su servidor, llamada Cementerio de Historias, porque el cementerio no solo es un cementerio de personas, al igual que existen los cementerios de autos, los cementerios de basura, también existen los cementerios no solo de personas, sino cementerios de historias, en el cual cada tumba, cada personaje nos puede contar ciertas historias, nos puede contar acerca de cómo era la vida en la ciudad, cómo eran ellos, cómo fallecieron, cómo vivieron, cómo era el día a día, hasta el día en el que les tocó vivir. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es una intervención muy corta en la cual yo realmente lo que quería plasmar aquí es la importancia de consultar estos archivos para poder entender el mundo de información que se puede llegar a encontrar y de qué manera esta información nos puede servir a la hora de realizar un trabajo guiado en un cementerio o no solo también en un cementerio, sino en una ciudad, toda la información que podemos encontrar con el fin de proporcionarle al visitante, al turista, un panorama más amplio acerca de cómo eran las personas ilustres y cómo se vivía en aquella época y para aquel momento.